¿Qué sentido tiene la vida? Dice Nicolás Gómez. Yo qué sé. O sea, hay filosofía porque no está New York City, qué lindo, Lanús. Bueno, hay filosofía porque no hay sentido de la vida, ¿no? Si supiéramos el sentido de la vida no existiría la filosofía. La filosofía es siempre, recuerden eso, búsqueda, deseo por saber. Con lo cual, si encuentran a alguien así como diciendo cosas como muy certeras, es porque ya dejó de buscar, ¿no? Tipo, ¿cuál es el sentido de la vida? Y te baja línea de cuál es ese sentido. Bueno, nada, salgan corriendo, ¿no? Porque evidentemente, más que hay desactivo los comentarios, más que filosofía, lo que está haciendo es otra cosa, ¿sí? Eso decía siempre Sócrates en el banquete, ¿no? Como que casi como si se armase un cuadro de tres, donde tenés de un lado la ignorancia y del otro lado la sabiduría, y en el medio de ambas, entre la ignorancia y la sabiduría, está el lugar de la filosofía, porque la filosofía ya supone un impulso que se despega de la ignorancia. La palabra ignorancia es problemática también. Ignorancia más en el sentido de, digamos, de no querer saber, si pudiéramos decirlo así, pero no de no querer saber, no sé, cómo cocinar o cómo hacer algún laburo, sino de este tipo de preocupaciones o indagaciones existenciales que tienen de alguna manera otra, digamos, otro propósito. El gran problema de la filosofía es que las preguntas que se hace no son preguntas que tienen como objetivo responder algo concreto. O sea, la filosofía no se hace preguntas para encontrar respuestas. Por eso es anómala la práctica filosófica, extraña, genera extrañeza. Cuando uno se ve a sí mismo haciéndose preguntas filosóficas, uno siente como que está medio así mareado, pero mareado en el sentido de que corrido, si quieren, del lenguaje común, ¿no? Porque va en contra de la intuición en ese sentido, que es que no te haces preguntas para encontrar respuestas, sino que la filosofía se hace preguntas para cuestionar las respuestas hegemónicas, las certezas dominantes, ¿no? Las que nos normalizan, ¿no? O sea, convierten nuestro cotidiano supuestamente en una experiencia de lo normal, ¿sí? Siempre que uno se sienta teniendo una experiencia de normalidad, de nuevo, huya, peléese consigo mismo, ¿sí? Hacer filosofía, esto lo decíamos en ese espectáculo hermoso que hacíamos llamado Salir de la Caverna, de filosofía y rock, que es que hacer filosofía cuando todo se está cayendo a pedazos es fácil, es obvio. O sea, ¿cómo no vas a hacer filosofía cuando se te derrumba un mundo, ¿no? Contábamos la clase pasada de el grito que escuchaba el marinero cuando pasaba al lado de esa isla, ¿sí? Ese clamor, ese lamento, el gran Pan ha muerto, ¿no? Dios ha muerto. Y entonces vas hasta la frontera, vas a los fundamentos. Es obvio que uno hace filosofía cuando todo está trastocándose. Por eso, digamos, lo difícil, lo necesario, me parece, es hacer filosofía al revés, cuando todo está funcionando bien, cuando sentimos que no amerita la pregunta, porque es en ese estado de quietud, de buen funcionamiento de las cosas, ¿no? Eso que a grandes rasgos llamamos normalidad, ahí es donde realmente más amerita la indagación filosófica, con lo cual le cabe a cualquiera la pregunta acerca de la utilidad / inutilidad del filosofar. O sea, ¿por qué me voy a generar un problema donde no lo hay, ¿no? Pero
Pero esa es la clave de la filosofía. Te generas un problema donde no lo hay, porque los que hacemos filosofía partimos de la idea de que la vida es un problema, porque nacemos para morir. ¿Sí? ¿Se entiende? No es que la muerte es un problema, sino que como nacimos para morir, entonces la existencia se nos vuelve problemática. Está invertido el esquema. Porque si no es creer que el problema es la muerte. O sea, nacimos finitos. Esa condición hace que la existencia sea un problema. Como no nos queremos hacer cargo por lo que duele y angustia esa conciencia, tapamos. O le achacamos el problema a la muerte, a lo que viene después, por decir así. Pero en realidad, digamos, lo problemático está todo el tiempo dándonos vuelta. Si quieren, voy a usar un término que no me gusta mucho, pero la esencia misma de lo humano es justamente la problematización. O sea, no comprar lo que te venden en general desde discursos cerrados, o lógicas impuestas, o dispositivos que funcionan bien, manuales de instrucciones, recetas perfectas. No es la armonía lo nuestro. Siempre que olemos armonía, o sea, lo que olemos es que alguna parte de esa totalidad fragmentada y anárquica se impuso al resto como si fuera la única. El conflicto no es negativo desde esa perspectiva. O sea, ni siquiera genera violencia como se nos quiere hacer creer. Para mí es al revés. Violencia se genera cuando una de las partes en conflicto barre al resto y se impone como si fuese la normal, ¿no? Digo, eso es violencia, la negación de la diferencia, de la otredad, ¿no? Entonces, esa recuperación de lo conflictivo, de lo problemático, te coloca en otra zona. Lo que en el pensamiento heideggeriano, Heidegger es re grosso, es difícil, pero está buenísimo. Heidegger es como que todo el tiempo insiste en recuperar esa conciencia de finitud para de algún modo estar siempre, ¿no? Él usa la palabra preocupación existencial, preocupación. O sea, todo al mismo tiempo, mientras se lo ejecuta o se lo hace, también permite, también posibilita ser cuestionado, ser puesto en carácter de asombro, en situación de extrañamiento. Digo, esta charla, piensa en todo lo que rodea en este momento a esta charla. Desde la tecnología, el funcionamiento técnico, el que ustedes me están escuchando, viendo por un aparato, suponiendo que estoy yo del otro lado y soy un ente real que está diciendo algo, que además nos entendemos, el uso del lenguaje, el que yo lo que digo lo digo porque lo sé, el que se genera una transferencia y ustedes me creen y ustedes al mismo tiempo son un montón, porque son ustedes, pero son singularidades a los que y las que cada uno les está sucediendo algo. Y se va conformando esta especie de nebulosa de transferencia, así inter, donde todo esto hace que nos estemos preguntando cosas. Y mientras yo voy hablando y me estoy preguntando por qué estoy hablando y por qué digo lo que digo, cuando lo que digo se supone que debería pensarlo antes, pero me doy cuenta que no estoy pensando nada, sino que estoy abriendo la boca y vomitando palabras que no sé de dónde mierda salen, pero salen y están diciendo algo y ustedes están ahí y no saben por qué tienen que escuchar esto, pero hay una parte que los quiere hacer escuchar y lo que escuchan les llega y les genera y lo asocian y cada uno lo asocia con otra cosa. Mientras me están escuchando ya están asociando con otra cosa y hay una tercera parte que tiene frío, tengo frío yo, o que tiene sed, o que se pregunta al mismo tiempo, che, mañana, porque tiene la agenda, digo, hay 5 Daríos en este momento. Yo a las 9 tengo una presentación, la última, en este fin de semana que estuve en Sex, la propuesta de Muscari, y no saben todo lo que tengo que decir ahí. Bueno, todo eso dando vuelta. Quiero decir, para ir al grano,
Me encanta ir al grano, el concepto. ¿Ven cómo se van armando los casilleros? Ir al grano. Si no vas al grano, ¿qué vas? Como alrededor. ¿Qué es el grano del sembrío o es el grano de pus? Cuando ir al grano, ¿qué es? Es romper el grano, no sé. Si alguien sabe, me manda. ¿Qué mierda significa ir al grano? ¿De dónde sale esa frase de mierda? ¿Cómo están? Vamos a hablar de los cínicos hoy. Vamos a seguir con helenismo. Nosotros dijimos la última clase que mandé toda la mierda lo anterior, ¿no? ¿Quieren que siga? Ya está, ya lo dijimos 1000 veces. Digo, en los cínicos se va a ver todo esto que estoy diciendo de manera extrema. No quiero repetir cosas que vimos la clase pasada, las buscan, están ahí en mi feed, en el feed de mi Instagram. Pero lo que asistimos en un momento en el mundo griego es a un corrimiento del propósito de la filosofía. Como que hay un momento donde, después de la época clásica, irrumpe lo que se llama el helenismo, que es coincidente con el derrumbe del imperio griego, del imperio alejandrino, y hay como una especie de estado de ánimo colectivo, ¿sí? De sensación así generalizada, eso, de crisis, y sobre todo como de derrumbe, ¿no? Hay un mundo que se está cayendo, ¿sí? Yo creo que hoy está pasando algo parecido, cambiando los contextos y con muchas salvedades, pero esta sensación apocalíptica sería, ¿no? La palabra es apocalipsis. Saben que apocalipsis en griego no significa fin del mundo, ¿sabían, no? Significa revelación, porque se nos revela algo. De nuevo, miren, vamos al inicio. O sea, irrumpe un acontecimiento que nos anomaliza, nos desnormaliza, ¿no? Hace como crujir, digamos, el sentido macizo de las razones que guiaban nuestras prácticas. Algo de eso explota. Y hoy está pasando. Se nos está cayendo, claro. La diferencia con ese momento era, obvio, miles, muchas. No había WhatsApp, no había esto, ni hablar. No había shampoo tampoco, yo qué sé. Pero lo que quiero decir es, hoy por ahí es un derrumbe en el sentido del cotidiano, que nos hace como repensar a fondo, ¿no? Eso, ¿cómo vamos a seguir? Esa es como la gran pregunta. Ni siquiera la del proceso, ¿no? Porque uno, está pensando más en el advenimiento de un futuro, y de un futuro, digamos, que no sabe para dónde nos va a llevar, ¿no? Y que aparte no sabemos cuándo va a llegar ese futuro. Entonces, pero hay como una percepción generalizada de que no es que, bueno, terminó la pandemia, vamos a volver todos a como estábamos antes. No, sabemos que hay algo ahí que ya no tiene retorno, y hay que ver cómo va a reencajar el panorama a partir de lo que ya éramos. Pero es como asumir, ¿no? O sea, yo creo que no empezamos a hacer el duelo, y hay un mundo que se terminó, y lejos estamos del duelo, al revés, estamos mucho más cerca de pretender todavía casi románticamente que esto termine y volvamos a enero de este año y volver a pensar, ¿cuáles eran los proyectos para este año? No hay más año, gente, no existe el concepto de año, así, si esto sigue así. O sea, está bueno entender que hay algo, digamos, que está implotando de manera bien de base. Bueno, eso pasó cuando cayó el imperio alejandrino, porque aparte, aunque duró poco, se había como armado una, y sobre todo esa sensación propia del que vivía, primero
en ese mundo griego que, como les conté la vez pasada, primero sufre, digamos, una primera crisis que tiene que ver con el cosmopolitismo, porque lo que tiene lo imperial, diríamos hoy la globalización, es que genera, parecido, ¿no? El concepto, pero lo que genera es como una crisis muy fuerte de las identidades locales. Y más en ese momento que no había otra cosa que las identidades locales. Entonces, la sensación es como de angustia por pérdida de frontera. Y la segunda crisis importante es cuando todo eso colapsa y se reconfigura el panorama de nuevo. Pasa que en ese momento colapsan los grandes sistemas metafísicos también. Digo, la crisis política genera crisis de los sistemas metafísicos. Entonces hay como una sensación apocalíptica que lleva a un sálvese quien pueda y como sea. La filosofía se vuelve una especie de, digamos, práctica de autoayuda que va a buscar la salvación. Ya lo dijimos, me mandaron 2000 mensajes con el término soteriológico. Gracias. Una de esas corrientes, habíamos dicho, es el escepticismo, ¿no? Y buscar la salvación es buscar la felicidad. Y buscar la salvación y buscar la felicidad, esto es importante, es que la filosofía, más allá de un criterio especulativo que establece los grandes lineamientos acerca de cómo está constituido el cosmos, o sea, el universo ordenado. Ahora no hay universo, no hay orden, no hay una chota, está todo absolutamente, digamos, resquebrajado. Y entonces, ¿qué hace la filosofía? Se vuelve cada vez menos teórica, menos especulativa. Especulativa significa en filosofía teórica, ¿no? No es especular tipo como en el fútbol, eso, tirar la pelota afuera, ¿no? Yo qué sé. Acá es, especulativa significa como estar contemplando, viene más de espejo, de espéculo, ¿sí? Estar como contemplando las grandes estructuras del universo. No, la filosofía se vuelve una práctica concreta, pero sobre todo se vuelve una normativa ética de vida. O sea, es el momento en el cual en la filosofía lo más importante pasa a ser la ética. Y la ética no es solo el establecimiento de lo que es el bien y el mal de modo taxativo. Al revés, es la problematización de qué es lo bueno y qué es lo malo. Como si les dijera que la filosofía se vuelve más que nada una discusión acerca de qué carajo es la felicidad. Miren qué actual. Y una vez que se define qué es la felicidad, la filosofía se vuelve acción, praxis. O sea, el establecimiento de normativas claras para vivir mejor. La pregunta es, ¿qué es vivir mejor? O sea, ¿qué es alcanzar la felicidad? Y ahí tienen un despliegue de opciones de lo más insólitas, porque hay opciones bien extremas y hay opciones como más cuidadas, pero en todas ya cambia, digamos, el rol primero del filósofo y después del hacer filosofía. O sea, se desescolariza. No es un aprendizaje. Ya no se hace más con la mente, se hace con el cuerpo. Por eso se vuelve una disciplina, porque además nos disciplina, ascética. Saben que la palabra ascetismo, que se escribe con SC, proviene, mucho esto lo dije la vez pasada, pero va de nuevo, y con más vueltas, proviene del griego askesis, que askesis era ejercitación, ¿no? Como hacer cosas todo el tiempo en pos de alcanzar la felicidad, pero ese hacer cosas significa una práctica no solo especulativa, sino, digamos, con el cuerpo entero, donde puede implicar desde una dietética,
O sea, una decisión en función de eso, de reconfigurar nuestro sistema alimentario. Miren qué actual. Puede ser una erótica. Esto Foucault lo analiza mucho también, ¿eh? Retoma, por algo Foucault va a esta época también. Una erótica que tiene que ver con cambiar nuestra forma de nuestra sexualidad en términos generales, pero que no se quede en la paja de teórica de, bueno, vamos a deconstruir la identidad sexual. No, andá y cogé diferente. O sea, que no se quede en vamos a deconstruir la sociedad monogámica porque es una fuerza instituyente normativa de poder. Andá y rompé y apostá a un vínculo postmonogámico en pos de un orden social otro. Pero bueno, es eso, ¿no? Es como, porque si no es de café, que no había café en esa época, pero, o no sé lo que mierda había, pero digamos, y aparte hay como una, ¿cómo decirlo? Hay como una, como que el filósofo helenista, el que se manda en esta práctica ascética, ¿no? De asquesis, repito, que no tiene que ver con ese ascetismo hoy que uno, la palabra ascético lo ve a alguien más lavado, ¿no? Ahí implica justamente todo lo contrario, digamos, estar activo. Estos personajes son muy duros contra el careta de la época, que dice, yo hago filosofía, no sé qué, y al final estás, digamos, haciéndolo solo desde el lenguaje. Nada, querés hacerlo desde el lenguaje, pero tiene que tener una incidencia directa en la transformación de tu cuerpo. Porque el cuerpo es como el gran territorio donde se juegan todas estas cosas, ¿no? La asquesis entonces implica prácticas de todo tipo, ¿no? Y es en ese sentido que Pirrón, decíamos la vez pasada, decide dejar de hablar, por ejemplo. Y es en ese sentido también que aparece este movimiento del que quiero hablar hoy, los cínicos, con C, por las dudas digo, ¿no? Pero cínicos, donde, bueno, hay un par de personajes reconocidos, hay dos que son como los más famosos. Uno es Diógenes de Sinope, Diógenes, y el otro es el maestro de Diógenes llamado Antístenes. Hay mucho material sobre los cínicos. Les recomiendo primero un libro de Michel Onfray. Onfray los ama a los cínicos, se llama Cinismos, que está buenísimo, buenísimo. Además, en su contrahistoria de la filosofía habla de muchos filósofos cínicos. Y después tengo un libro, bueno, lo tengo ahí arriba, de Claudia Márcico, que es una docente muy grosa de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, que en esa colección llamada Revuelta Filosófica sacó un libro sobre los cínicos. La mitad del libro es toda una introducción que hace Claudia Márcico y después son fragmentos o sea, textos que hablan de los cínicos. Está buenísimo el libro también, lo digo por si quieren entrarle por algún lado. Después en todas las introducciones siempre hay. ¿Qué pasa con los cínicos? Al ser una corriente que cultiva, como les decía, más una asquesis, una práctica, digamos, en los hechos de sus acciones y de sus ideas, no hay mucho escrito. Lo que hay son relatos que tienen que ver con la historia de ellos. Es como Sócrates. De hecho, se reconoce a Sócrates como un protocínico, ¿no? Como casi Cordero dice por ahí, el abuelo de los cínicos, ¿no? Frío. Bueno, no es grave. No voy a hacer la gran Diógenes, que Diógenes en este caso hubiese hecho vómito sobre el celular, chau clase, ¿no? Y un ringtone que dice, esto es ser cínico, y se termina. A ver, algunas cuestiones. Vamos a contar para que se entienda de qué hablamos. Hablamos de un movimiento extremo. La filosofía
toca el borde. Después podemos discutir cuáles son los movimientos que han tocado el borde y si Santo Tomás de Aquino, con su fucking Suma Teológica de 25 tomos donde nos cuenta hasta cómo se visten los ángeles, no es también un border, ¿no? A la hora de hablar, o Hegel, pero bueno, vieron que la definición de normal y border es tan, pero tan problemática. Tocamos un borde. Cuentan, por ejemplo, hay muchos relatos sobre Diógenes que además no sabés cuáles son reales. Es un personaje. Cuentan que un día Diógenes estaba pidiéndole limosnas, porque Diógenes es un linchera, ¿no? El prototipo del cínico es de un dejado, de alguien que pelea contra las buenas costumbres, contra la civilización, y lo que hace básicamente es recorrer las calles de Atenas en estado de naturaleza. Digo, la palabra clave en el cinismo es la recuperación de las leyes de la naturaleza contra las leyes humanas que han venido a degradar todo lo que hay. Alcanzar la felicidad para los cínicos es reconciliarnos con nuestros instintos naturales. Y el modelo de felicidad para un cínico es un perro. De ahí la famosa tira que los que son más grandes conocerán, que durante muchos años estuvo en el diario Clarín, Diógenes y el linchera. ¿Se acuerdan de Diógenes y el linchera? Donde ahí Diógenes era el perro en realidad. Y sin embargo, digamos, se estaba jugando con esto que les estoy contando, ¿no? Diógenes es el cínico más conocido, pero los cínicos básicamente vivían como perros. El perro era el prototipo del animal idealizado, y cuanto menos la vida humana tuviera que ver con la civilización y más tuviese que poder volver a recuperar lo natural, más cerca iba a estar de la felicidad. Si, se trata de hacer filosofía para ser feliz, la filosofía se vuelve entonces una especie como de recurso que está todo el tiempo disolviendo lo que tenemos de falsamente humano. Porque lo verdaderamente humano, y vale hablar de verdad y falsedad, es volver al origen. Y el origen es que somos animalitos, que nos la creímos, y por una fucking, de nuevo, equivocación estelar, se nos dio un cerebro un poco más desarrollado que el de otras criaturas, y nos terminamos creyendo esta bosta soberbia que somos. Me acuerdo de un famoso para 4 personas, ¿no? Pero, etnografía, que habla de unos indios llamados los Hopi, con H, que cuentan así en como su cosmogonía, que en el origen estaban todas las especies animales ahí conviviendo armónicamente, bueno, ponele, entre sí, pero que había una de ellas soberbia, pedante, arrogante, que siempre quería más, ambiciosa, que eran los humanos, ¿no? Y entonces un día hubo una asamblea del reino animal, que éramos todos, y se invitaron a los dioses vinieron, o sea, todo el mundo a discutir en el consorcio de la naturaleza qué hacer con estos energúmenos insoportables, y decidieron entre todos castigarlos y excluirlos de la naturaleza. Y el castigo fue darnos la razón, o sea, hacernos pensar. Increíble. Aquello de lo que nosotros nos regodeamos, ¿no? Y nos atribuimos como orgullosamente una distinción, en realidad para este relato mítico
está puesto en el lugar del castigo, ¿no? Y la verdad, estoy pensando en lo chico ahora, ¿no? En los problemas vinculares, o sea, siempre pensamos de más o pensamos al pedo. Bien, esta es la lógica de los cínicos. Está bueno porque hay de alguna manera una, digamos, fíjense que no es una postura anárquica en el sentido más tradicional, porque hay una reconciliación con un determinado tipo de legalidad, pero que es la legalidad de la naturaleza. O sea, la palabra clave en el helenismo, lejos, es naturaleza. Esto está bueno que se entienda. Es como que todos estos movimientos, repito, escépticos, cínicos, epicúreos, estoicos, ni hablar, lo que buscan es como aferrarse a las leyes de la naturaleza contra las leyes de la polis, que son las leyes convencionales, o sea, lo humano. Todo lo que lo humano hace para despegarse de su supuesto origen primitivo del cual abjuran, ¿no? Civilización o barbarie. Hace 2500 años, la historia es siempre la misma, la grieta pasa por el mismo lado. Y los cínicos salen con los botines de punta. Entonces, ¿qué proponen? Prácticas concretas de deshumanización. O sea, cuanto más insistamos en ir desistiendo, desertando, me encanta todo lo que empieza con desistiendo, desertando de los supuestos comportamientos humanos, más felices vamos a ser. Vivamos como perros y vamos a ser felices, porque los perros son felices. Ya sé, alguien me va a decir el perro triste, no empecemos a pelotudear, digamos, porque lo feliz acá tiene que ver con ¿qué? Con vivir acorde a la naturaleza. O sea, acá está en juego la definición de felicidad. O sea, hay algo que nos, de alguna manera, nos, ¿cómo sería la palabra? Nos interrumpe el propio desarrollo de lo natural. Eso es la civilización, las costumbres humanas. ¿Qué hacían los cínicos? Puteaban. O sea, no se detenían en las buenas costumbres, al revés. Y además era como necesario ser muy hostil al uso de las buenas costumbres. O sea que si un cínico iba caminando por la calle y se encontraba con una persona, la insultaba. Para además generarle, no espantarla en algún sentido. ¿Sí? Diógenes decía la existencia y su, digamos, y su sensación de inasible en esta búsqueda de la felicidad necesita que nos peleemos contra estos falsos placeos. Y para que el sentido común escuche, no alcanza a gritar, hay que ladrar. Es distinto el ladrido que el grito, ¿no? Ya no alcanza, ya el grito está domesticado. Ahora el ladrido todavía tiene algo medio terrorífico, ¿no? Medio temible. Y alcanza como... Es como que el grito todavía supone hasta un significado, hasta uno puede, digamos, pensar al grito al interior de un sistema hasta lingüístico. El ladrido sale de más atrás. Eso. Comían carne cruda, por ejemplo, porque entendían que todo lo que implicaba cocción, saben que la cocción es como ese gran pasaje, ¿no? De lo salvaje a lo civilizado, y obviamente para los cínicos se trata de volver a ser al llamado salvajismo, a ese primitivismo, ¿no? Que además, si lo pensamos lógicamente, primero somos eso, digo, todo lo demás lo vamos incorporando con la cultura.
Obvio que es una postura súper exagerada, pero para esa época eran como medio hippies, ¿no? El hippismo tiene algo del cinismo. Ahora les voy a decir de dónde viene la palabra, porque es lo que está ahí dando vuelta, pero quiero terminar con sus prácticas. O sea, no cocinaban, comían y comían, al comer carne cruda se asemejaban a los perros. Y había de nuevo como también una decisión de pelearse contra esas prácticas que ayudaban desde la civilización al supuesto bienestar. Por ejemplo, cuentan que Diógenes un día se cruza con un niño que estaba con un vaso, un cuenco, tomando agua y se lo tira y se lo rompe porque, digamos, el agua hay que tomarla tal como viene, ¿no? Es como, ya el vaso supone un acto de alejamiento de la naturaleza. Está buena, ¿no? Tiene algo budista también en un plano. Hay una... Bueno, y tengo un montón de metáforas y, digamos, hay dos que son... tengo muchos relatos, que ahora les voy a contar. Pero hay dos situaciones concretas que son las que más se conoce de los cínicos. Cagaban y orinaban en público. Obvio, ¿te imaginas con todo lo que dije? Un perro entrando al baño y aparte fijándose si es para varones o para mujeres. Me parece que lejos estamos en un perro de una actitud como esta. Y entonces era muy común que si el cínico estaba justo caminando y tenía ganas de erutar, erutaba, tenía ganas de cagar, cagaba. Obviamente estaban siempre sucios. Bañarse, digo, los perros se bañan, es cierto, pero desde otro lugar, ¿no? Y lo más importante es porque lo que más, digamos, impacta es que se masturbaban en público. Lo loco es que no llega tanto el relato, eso no sé por qué, no llega tanto el relato de que garchaban en público, que nada, sería parte, digo, los perros no van a los hoteles de alojamiento para perros, malísimo, sino que, nada, están ahí, garchan, se garchan en cualquier lado, ¿no? Vieron que hay algo ahí medio convocante, ¿no? De esto de, aparte, cogimos como perros, es como... ahí se ve algo de a dónde apuntan los cínicos, ¿sí? Claro que nos quedamos solo por algo, nos quedamos solo con eso, pero está bueno visualizar que nuestra sexualidad también está de algún modo alejada de lo natural, si quieren, en ese punto. Pero lo que digo es muy gracioso porque no es que pasó a la historia el que garchaban en público, sino que se pajeaban en público, o sea, quedó como más fuerte, se ve que en las citas, en los fragmentos que fueron llegando hasta nosotros, terminó siendo más importante o le impactó más, digamos, al que fue transfiriendo y transmitiéndonos la cita, pensarlo a Diógenes haciéndose la paja que garchando. Bueno, decía Diógenes: esto es de lo mejor que leí en la historia de la filosofía. Miren lo que les digo. Ojalá, dice Diógenes, frotando la barriga, ojalá frotándonos la barriga se nos fuera el hambre como frotando el pene se nos va el deseo sexual. Ojalá, repito por si no se entendió, ojalá frotándonos la panza se nos fuera el hambre como frotándonos el pene se nos va el deseo sexual. ¿Se lo imaginan a Diógenes en terapia? No, se acabó. O sea, esto vuelve absolutamente inútil el psicoanálisis, todo, porque al final es una cuestión de frote y de paliación del deseo, ¿no? Bueno, pero eran graciosos, ¿no? Un día estaba Diógenes pidiéndole limosnas a una estatua
Y entonces se le acercan y le dicen, ¿qué haces? Y él dice, es que me estoy acostumbrando a los fracasos. O sea, tenía ese tipo también como de situaciones que armaba, ¿no? De flash mob me sale, ¿no? Porque hoy harían una cosa así. Bueno, hay que ver cómo serían hoy. Serían como muy así disruptivos, pero yo creo que utilizarían mucho de los medios masivos para generar, obviamente, sus locuras, ¿no? Que sus locuras tienen como una fuerte necesidad de impactar, digo, porque no es solo la justificación obvia de que muchas de sus prácticas tenían que ver con todo lo que expliqué, el retorno a la naturaleza y todo eso, sino que además, obviamente, eran impactantes para el sentido común de la época. Eso era lo que buscaban. Por eso hablo de posturas exacerbadas o extremas. Tal vez la anécdota, digamos, más famosa, creo que la conté alguna vez, tal vez la anécdota más famosa se la debemos a Diógenes también. Diógenes, ahora voy con esa, la de Alejandro, la conocen. Pero Diógenes era un extranjero de Sinope, que era un puerto del Mar Negro, que llega y va a estudiar con Antístenes. Antístenes es su maestro. Antístenes se dice que fue alumno de Sócrates, pero que no era ciudadano. También creo que era extranjero, no era ciudadano griego, y entonces daba clases en un gimnasio que se llamaba el Sinosargo. Sinosargo en griego significa ese sinos, kinos, can, es perro. ¿Sí? Hay como dos orígenes de por qué se le decía a los cínicos. Primero, kinos es una forma en el lenguaje griego de hablar de perros, o sea, perruno. Un cínico es como si uno dijera alguien perruno. De hecho, hoy cuando le decimos a alguien no sea cínico, obvio que no le estamos diciendo nada canino, pero es como, ¿viste? Cuando decís como un perro en el sentido de la maldad, ¿no? La palabra derivó para eso. En realidad cínico es perruno, ¿no? Y sinosargo es como el perro blanco, ¿sí? No se sabe bien el origen de ese término. Sinosargo puede ser el perro blanco, el perro liviano. También puede ser una remisión a Argos, que era el perro de Ulises, pero en ese Sinosargo Antístenes le daba clase así como medio por izquierda a muchos, y ahí llegó Diógenes, pero la palabra viene de ahí. La deriva de la palabra, para que hoy usemos cínicos como la usamos, nada, es la deriva de 1000 palabras que fueron resignificándose. Obviamente hay una línea, pero claramente en este caso como ascético, está muy lejos, ¿no? Su uso. También es cierto que Diógenes, por ejemplo, rompiendo ese vaso, uno podría decir que tenía una actitud cínica, o sea que no es que está tan alejado. La historia más conocida es que Alejandro Magno lo va a buscar, creo que la conté ya, y cuando llega a Atenas, porque él era como que celebraba a los sabios del lugar, y cuando lo encuentra, ¿no? Alejandro, que dijo, si yo no hubiese sido Alejandro, hubiese querido ser Diógenes. ¿Sí? Frase famosa de Alejandro, y Diógenes vivía semidesnudo, vestido así como con andrajos adentro de una tinaja, y llega Alejandro con los soldados y le dice, Diógenes, me dijeron que sos el más sabio de Atenas, pedime lo que quieras, que te lo voy a dar porque yo recompenso a los sabios. Y Diógenes, tipo eructa, lo mira así y le dice, te pido una sola cosa, que te corras porque me estás tapando el sol. Estaba tomando sol y el otro lo vino a interrumpir con el lenguaje, con ponerse justo. Ahora, qué maravillosa anécdota acerca de lo necesario, lo útil, lo importante, lo que nos constituye como seres humanos. Se juega todo en esa anécdota, por algo es la más conocida. Podemos como, digamos, para ir cerrando, podemos como resumir, si quieren, algunas actitudes, ¿no? O sea,
hay una búsqueda de crecimiento del sufrimiento, que es algo que va a atravesar a todos los helenistas. Hay como una obsesión porque la cosa no duela. La palabra pena, ponos, es un término que se utilizaba en Grecia, de ahí viene aponía, que era una de las recetas, que es tipo ausencia de sufrimiento. Y lo que eso es aponía, ausencia de pena o de sufrimiento. Lo que ellos buscaban era encontrar la aponía en el justamente en estas prácticas, en este alejamiento de lo humano, porque lo que hacía se me movió todo. Lo que hacía lo humano era generarnos como falsos sufrimientos del que querían de algún modo correrse. Otro término, esperen que lo busco acá, es el término anaideia. Aponía ya está. Anaideia, que es impudicia. Lo impúdico. Qué buen término. No sé si impúdico. ¿Qué es un ser impúdico? Un ser que no sigue esas buenas costumbres, pero que son buenas costumbres del orto, ¿no? Porque ¿qué es la buena costumbre? No sacarte el moco. Esto es una discusión, ¿sí? En estos días tuve una discusión. No importa, no voy a blanquear en términos personales, pero tenía que ver con eso, ¿no? Con los eructos, con ciertas actitudes que uno dice, pará, el eructo, yo tenía un amigo, no lo voy a delatar. Está de moda la delación ahora, ¿vieron? Con la cuarentena, pero corrámonos de la moda. Que él decía que para él el eructo era una reacción física y que no tenía por qué acallárselo porque después se sentía mal. Y en cualquier lado, hasta que uno lo conocía. Después, cuando lo conoces y te acostumbras y sos amigo, nada, se la dejás. Otra gente no aguanta y se va. Pero la impudicia es eso, ¿no? Es lo otro del pudor, la anaideia, o impudicia también como una forma de vida justificada, ¿no? Después tenemos la autarquía, anaideia, aponía, autarquía, ¿qué es la autarquía? Es más cercano a la idea de independencia, ¿no? La autarquía es como la posibilidad de uno darse su propio principio, ¿no? De no depender de nadie. La independencia, eso es autarquía. Entonces era también, ojo, implicaba independencia frente a lo que la sociedad exigía, pero digamos, después sí era un dejarse llevar por las leyes de la naturaleza, ¿no? Que es interesante también pensar la libertad cercana a la autarquía en ese sentido, porque uno tiene todavía una idea muy, muy individualista de la libertad, como hago lo que se me canta el orto. Y en realidad, si uno supone que hay una naturaleza, digamos, que nos rige, ser libres, que nada interrumpa el desenvolvimiento de nuestra propia naturaleza. ¿Se entiende? Así la pensaban los antiguos a la libertad. La libertad no era la de los modernos, hago lo que quiero, o que nadie me rompa las bolas. La libertad era poder realizar naturalmente aquello para lo que estoy. Y lo que se veía, los defensores de la libertad o de la autarquía se peleaban contra los mandatos e imposiciones que torcían eso. Entre ellos, para los cínicos, la civilización. El otro concepto es el de apatía. Más complejo el de apatía. Porque también es una palabra, uno dice, ay, qué apático, que es como, ¿no? La palabra apático en ese sentido aparece como alguien que parece no sentir. Apatía es, en algún punto, también es una palabra que cambia mucho, pero lo que se busca es no sentir al pedo o no sentir de más. Hay un lugar donde
Es así. Hay un lugar donde si uno, ¿no les pasa a ustedes que ojalá pudiese dominar un poco más mis sentimientos? ¿Se acuerdan de ese temazo de Virus? Vamos controlando los sentimientos, aprendemos a... No me acuerdo. O... bueno, bueno, encontrarte en algún lugar, aunque sea muy tarde. Amor descartable, ¿no? Estamos hablando de la misma canción, creo que sí. Bueno, me fui a la mierda, ¿no? Pero, quedan pocos minutos. La apatía es esto de... ojalá uno pudiera controlar sus sentimientos. Que no duela de más. Piensa en lo apático, no como me chupa un huevo todo. Lo apático como puedo distinguir aquello que me tiene que perturbar de aquello que no. Gran dominio de sí. Gran dominio de sí. Si logramos eso, somos felices un rato, ¿no? Porque al toque algo te pasa. Bueno, espero que les haya gustado la clase. Grandes historias la de Diógenes. Obvio que la cita de la barriga y el pene es antológica y queda como para que nada, hagamos una tesis con eso. Bueno, que terminen bien el domingo, nos vemos la semana que viene. Un placer, gracias.